¿Es un pato? ¿Es un ganso? ¿Un urraca? Quédate a ver este video para aprender más sobre esta peculiar ave. El ganso urraca, de nombre científico Anserana semipalmata, fue descrito por el médico británico John Latham en el año 1798. Para empezar a descifrar el misterio que rodea a esta especie, les puedo contar que esta ave pertenece al orden Anseriforme, uno de los grupos taxonómicos de aves actuales más antiguos, que agrupa 172 especies con características particulares, como lo es un pico lamelado, patas palmeadas y otras adaptaciones que les permitieron tener una vida acuática. La podemos encontrar en pantanos y humedales de Australia, principalmente sobre la costa norte y la costa este, como también se encuentran poblaciones en el sur de Nueva Guinea. Si bien no son especies consideradas migratorias, como la gran mayoría de los anseriformes, pueden moverse grandes distancias según estén condicionados por la disponibilidad de agua en los ambientes. Estudios realizados en ejemplares que habitan en el Parque Nacional Kakadu relevaron que el mismo se movió una distancia de 114 kilómetros desde el sitio de liberación. Su dieta es prácticamente vegetariana. Prefiere bulbos y rizomas que toman del suelo con su pico ganchú. Y la estrategia que utilizan es el pastoreo como también el filtrado de lodo. Y volviendo a nuestra duda inicial, para vos, ¿es un ganso? ¿Es un pato? ¿O es un urraca? Déjamelo en los comentarios. Aprovecho también para pedirte un like, que te suscribas al canal y que me ayudes compartiéndolos en tus redes sociales. Esta ave es tan primitiva y tan particular que los biólogos determinaron que no se encuentra dentro de la familia de los anátidos, que incluye a los patos y gansos, ni dentro de la familia Anímide, que incluye a los chajás, sino que componen una familia monoespecífica que se denomina Anseranitidae. Por lo tanto podemos decir, más allá de su nombre vulgar, y que si bien está muy emparentado con los gansos y con los patos, no es ninguno de los dos. Obviamente tampoco es un urraca, desconozco por qué la llamaron así, aunque creo que se debe al patrón de coloración de sus plumas, el cual se asemeja a la especie pica-pica. El ganso urraca es una especie polígama. Normalmente el macho se aparea con al menos 2 hembras, quienes son las que van a incubar los huevos y alimentar a las crías. La temporada reproductiva comienza en febrero en el norte y en agosto en el sur. Suelen formar colonias de tamaño elevado, habiéndose encontrado en algunos lugares hasta 1000 nidos por kilómetro cuadrado. La hembra pone entre 5 a 11 huevos de color crema pálidos que van a ser incubados en un periodo de 23 a 30 días. Los pichones son nidífugos, abandonan el nido a las 24 horas de su eclosión, pero van a seguir siendo dependientes durante toda la temporada. Se cree que los adultos pueden llegar a vivir alrededor de 20 años en estado silvestre, extendiéndose a más de 25 en cautiverio. Globalmente esta especie no se encuentra amenazada y su categoría según la IUCN es de preocupación menor. Se estima que su población supera los 5 millones de individuos.
¿Querés aprender más sobre otras aves acuáticas? Entrá a este video en donde hablo del yabirú, la cigüeña más grande de Sudamérica.